Podría tratarse de una llave francesa, una llave ajustable de 10 pulgadas, de las que todos tenemos en casa, esas que venían de China ya en la década del 90, pero no, se trata de una Inafor. Inafor, antes de cerrar sus puertas, también intentó incursionar en este tipo de anatomías, dado que, bueno, la primera francesa Inafor es bastante distinta. Simplemente les quería mostrar esta joyita, que ya vamos a mostrar y vamos a detallar un poquito más en una charlita. Vamos a comparar modelos antiguos y vamos a comparar esto, que fue relativamente lo último que hizo Inafor. Siempre manteniendo sus estándares de calidad, mejorando. La verdad que, como digo siempre, a diferencia de Raselli, que fue empeorando su calidad, por más que me duela, cerca de su cierre, o al menos cerca de dejar de fabricar llaves y tubos, si bien sabemos que siguen trabajando y fabricando elementos para comería y ese tipo de cosas, Inafor fue mejorando y perfeccionando cada vez más su calidad. Esta es una llave francesa de 10 pulgadas, ya todos lo sabemos, pero de la última hora de Inafor. Así que bueno, gente, los invito a una nueva charlita donde vamos a mirar, vamos a analizar y vamos a comparar por sobre todas las cosas. Les mando un saludo.